Antes de esta situación, casi todos teníamos la libertad de poder hablar en cualquier lugar o caminar en donde queríamos. Hoy en día este escenario es distinto, todo es en casa y sometidos a una alta tendencia virtual. Este escenario de encierro ha exacerbado algunas tendencias que ya teníamos, como el aumento de estados de inquietud, pensamientos catastróficos, aumento de miedos, manías, en fin, estos y otros más en nuestro propio encierro. Quienes realizamos estas grabaciones fuimos los desafiados, pues en esta conversación escucharás a dos especialistas quienes nos han ayudado a descubrir la ansiedad y todos esos procesos internos que viven las personas. Descubre cómo puedes lidiar con tu ansiedad y cómo motivarte desde lo práctico para no caer en ella. Este capítulo llega cortesía de Radio E. Síguelos en @Radio E Digital, Química y Cultura Digital. Brenda Gallardo, nutricionista, síguela en @Brenda Vinotinto. Vive Genial, te ayuda a crear un mundo emocional que te haga feliz. @Vive Genial. Andre Puche, Social Media Manager, en Instagram, @AndrePuche. Rocío Caicedo, Coach Ontológico, síguela @RocíoC19. Buckbee, Consultoría y Mejora Continua, @Buckbee. Feliz de estar nuevamente con ustedes. En los últimos capítulos el señor Héctor González tenía la batuta de hacer la presentación del tema y yo hoy dije no, hoy es día de chicas, este capítulo va a estar dedicado a un tema bien interesante y por eso, bueno, decidimos que estuvieran acompañándonos dos profesionales que, bueno, más adelante van a conocer quiénes son y quienes van a estar acompañando en todo este recorrido de este capítulo del día de hoy. Les recuerdo que esto es Desafío en Acción. Pueden verlo y disfrutarlo por nuestro canal de YouTube Desafío en Acción y también por las redes sociales @Desafío en Acción en todos lados. Mi nombre es Annelida Lloris y hoy vamos a estar conversando sobre la ansiedad. Pero no solamente sobre la ansiedad, sino sobre la ansiedad que nos ocurre o nos está llegando debido a este aislamiento, a esta cuarentena que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Y con ello vamos a estar conversando con la señorita Ana Patricia Escobar. Ella es especialista en neurociencia dinámica y activa aplicada al desarrollo de organizaciones inteligentes, con más de 10 años de experiencia como conferencista en eventos nacionales e internacionales y como asesora de empresas en áreas asociadas al desarrollo del talento humano a través de la psicolingüística. Esto para identificar el funcionamiento de la mente a nivel inconsciente, para así reprogramar y generar empoderamiento efectivo. Estamos hablando de Ana Patricia Escobar y también nos está acompañando Adriana Serpa, ella que dice que no le gustan las presentaciones, pero es que ha hecho tantas cosas que hay que hacer un resumen indispensable para presentarla. Y es que ella dice que es una apasionada del desarrollo personal, siempre buscando maneras sencillas y prácticas de transmitir herramientas de autoconocimiento y autosuficiencia. Esto es lo que ha estudiado: psicoterapeuta holístico, consteladora familiar, tiene un diplomado en counseling y terapia Gestalt, y además tiene ya 7 años de experiencia en consulta individual y talleres grupales. Y con ellas estaremos conversando el día de hoy sobre este tema que está bien interesante, que es la ansiedad. Y quiero arrancar justamente preguntándole a cada una de ustedes, ¿qué es la ansiedad para ustedes? La ansiedad, bueno, depende del tipo de ansiedad que estemos hablando, si estamos hablando de una ansiedad ya con una tipología más clínica, pero en este momento es muy importante que descubramos o nos demos cuenta que simplemente yo lo veo ya como una alteración del sistema nervioso. Por lo general, cuando hay tendencia a que la persona maneje el pensamiento constante, por lo general, pensamiento de escenarios catastróficos, impulsados por la frase que empieza con easy, easy, easy. Y por lo general te puedes dar cuenta que son personas que les cuesta mucho dormir, les cuesta estar en estados de quietud, están constantemente pensando en escenarios catastróficos, son personas que, bueno, dependiendo del tipo de ansiedad que desarrollen, pueden desarrollar manías, se puede presentar la compulsión, pero en este momento lo que estamos viendo que a veces la gente está confundiendo este estado de inquietud, el no saber llevar la incertidumbre, el sentirse fatigados, angustiados,
están confundiéndolo con entrar en un proceso de ansiedad como tal. Entonces, es esa alteración, es ese no poder manejar esos miedos que podemos estar presentando que empiezan a desarrollar distintos síntomas. Bien, ¿para ti, Adriana? Sí, justo, coincido totalmente con Ana. Hoy en día estamos llamando ansiedad a muchas cosas que no necesariamente son ansiedad. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante una situación que nos pone al límite. Lo que sucede es que cuando estamos constantemente generando pensamientos que nos ponen al límite y nuestro querido cerebro no distingue si ese límite es real o es imaginario, entonces nos mantenemos en un estado constante de alerta que nos llena de angustia, genera un montón de síntomas físicos y desde la mirada de la terapia gestal, la ansiedad no es más que un exceso de futuro, de pensamiento en el futuro, generalmente puesto en cosas que no han sucedido y que creemos que pueden suceder y que nos pueden poner en peligro. Me quedo con eso. Y creo que sufro de esa ansiedad. Una consulta. ¿Cuáles serían las características de una persona ansiosa? Ya Ana nos comentaba un poco de las que tienen exceso del y sí. Pero ¿qué otras características tenemos que, por lo menos las personas, ahora que estamos con nuestros grupos familiares, estar atentas a ciertas características que pueda sufrir esta persona? La ansiedad son muchísimos y se manifiestan de manera distinta en cada persona. Que tiene, por supuesto, mucho que ver con cómo nos hayamos conducido hasta este momento, porque entiendo que estamos hablando específicamente de la ansiedad asociada a la situación que vivimos con la pandemia del coronavirus. Depende de las herramientas emocionales que hayamos desarrollado en nosotros, vamos a poder abordar esta sensación de ansiedad de mejor o peor o diferente manera. Entonces, la ansiedad, digamos, clínicamente tiene algunos síntomas específicos. Nerviosismo, palpitaciones aceleradas del corazón, sudoración, puedes sentir boca seca, irritabilidad, mareos, molestias estomacales, sensación se llama desrealización o despersonalización, como si lo que estuviera pasando no puedes identificar que realmente es tuyo, como si estuviera afuera. Pero creo que la más común pasa por la sensación de nerviosismo, las palpitaciones del corazón, la sudoración y la irritabilidad. Y me parece que esa es una de las cosas que está haciendo más difícil la convivencia entre algunos familiares, porque estamos todos más o menos, bueno, digo yo también tengo mis picos ansiosos, estamos todos conviviendo con esta sensación y no siempre es fácil cuando no podemos entendernos a nosotros mismos, poder entender al otro. Claro, tal cual. Ana, una consulta, ¿cuáles serían esos factores de riesgo que puede sufrir una persona que sufra esta patología? Bueno, fíjate que hay algo importante, porque precisamente en esta temporada de cuarentena lo que se ha hecho es exacerbar las tendencias que ya traíamos. Y en este momento hay 3 grupos de riesgo bien importantes, que son las personas con tendencia ansiosa, las personas con tendencia depresiva y las personas con tendencia compulsiva. En especial las personas con tendencia compulsiva, que tiene que ver, por ejemplo, con la higiene. Imagina a una persona que tenía que estarse lavando las manos constantemente por el miedo a enfermar. Como esa compulsión ahora la puede confirmar y decir, se dan cuenta que sí tenía que lavarme las manos porque literal puedo morir por no hacerlo. Entonces, todo va a depender de cuáles son las tendencias que trae la persona, más allá de los factores de riesgo, porque esto es como el que iba para el gimnasio ya estaba preparado para, el que venía trabajando en conocerse, en regularse, en, bueno, determinar o detectar, como dice Adriana, bueno, tengo mis picos ansiosos, entonces, ¿qué puedo hacer en ese momento? Esa persona ya venía practicando en el gimnasio y ahora se presenta la situación y hay más posibilidades de que pueda regularse. Entonces, no necesariamente la cuarentena trae factores de riesgo, sino también depende mucho de cómo la persona se conduce en los procesos. Porque lo que para unos puede ser terrible, que no pueden salir de casa, para otros ha sido un proceso de descanso, de poder estar, de poder hacer cosas que no tenía tiempo o con la excusa de no tener tiempo no las hacía. Entonces, no necesariamente es lo que está sucediendo, sino que la combinación de lo que está sucediendo con los procesos internos de la persona. Y obviamente, el que trae ansiedad, por lo general, si lo vemos a nivel de las ondas cerebrales, la onda que dirige principalmente la ansiedad, aparte de beta, tita, dependiendo de algunos ratios, está la onda cerebral high beta. Es la onda de la rabia y la ansiedad extrema. Cuando la vemos, por ejemplo, en el neuro,
que es este electroencefalograma, logramos ver que si esa onda está muy, muy activa, son personas que por lo general, fíjate, en el cintillito del cerebro está toda la gerencia de musculatura, se llama franja sensomotora. Esa es la gerencia que le dice a los músculos qué deben hacer. Cuando una persona trae tendencia ansiosa y tiene esa onda cerebral high beta mucho más alta que el resto de las ondas, son personas que si se sientan un momento y dicen, ya va, déjame aprovechar y voy a hacer tal cosa, ya voy a hacer tal cosa, voy a ir a hacer una diligencia. Y son personas que se la pasan en esto porque la musculatura tiene una orden constante de muévete, muévete, muévete. Son personas que son súper activas. Una Sasha Fitness, por eso es que ella dice constantemente que es ansiosa, eso es una ansiedad que de alguna forma la condujo, pero siempre tienen que estar en movimiento. Pero imagina una persona que tenga esa energía de una Sasha Fitness y no le esté conduciendo al ejercicio, sino que está acostumbrada a que tiene que salir, tiene que moverse, y de paso le agrega al cerebro, estoy encerrado. Si tú le dices al cerebro que estás en encierro, el cerebro es súper literal y va a buscar formas para que salgas. Entonces, una forma justificada es, tengo que hacer 300 diligencias, una forma justificada, colapso para que me tengan que sacar. Entonces, fíjate que esa tendencia que trae la persona es una combinación explosiva con quédate en casa. Entonces, todo depende de esa combinación de lo que está sucediendo con lo que internamente pasa en la persona. Y aparte, esta onda que dirige la ansiedad también dirige la rabia. Quiere decir, y coincide totalmente con lo que está diciendo Adriana de los síntomas, que mientras más ansiedad estoy presentando, más tendencia voy a tener a la irritabilidad. Incluso hay cerebros que cuando medimos esta onda, no es que haya un parámetro exacto, pero en lo promedio de lo que yo he podido ver es una onda que debería funcionar entre 4, 5, y en estos cerebros puede estar en 15, 20, 25. O sea, son una dinamita constante. Imagina ahora esa dinamita metida en casa sin la sensación de controlar qué voy a hacer, porque el cerebro nos da la sensación de que controlo con la rutina. Me levanto, preparo la comida, voy al trabajo, regreso. Y ahora como no sé cómo va a ser la dinámica, estos cerebros colapsan más fácilmente con eso. Este tema lo quisimos tocar es porque vimos que era constante en nuestros personas que están en WhatsApp, en los estados, que muchas personas dijeron algo, escribían cosas como la que tú estás diciendo, me siento encerrada, me siento encarcelada, ¿cómo salgo? Y te hablo de personas argentinas específicamente, que yo creo que a ellos les ha pegado un poco más que el venezolano le pega porque, bueno, su trabajo, sabemos cómo manejarnos un poco más porque hemos sufrido esta ansiedad durante mucho tiempo, lo sufrimos en Venezuela, pero acá... Nosotros venimos de Irak, ya nosotros veníamos con... Tal cual, pero yo creo que... Estos cerebros ya están entrenados. A los Bastante. chilenos, a los argentinos, les ha costado muchísimo. Te digo porque la cantidad de personas que escriben en WhatsApp, la mayoría son argentinas y dicen eso, que se sienten encerrados, caen en depresión. Y es una pregunta que les quería hacer. Si sufres de ansiedad, ¿en qué otros estados puedes caer? Como la depresión, que yo creo que es la más constante. Ya dijiste la rabia, pero ¿hay alguna otra que se pueda generar? Sí, Bueno, claro. De hecho, la persona con tendencia ansiosa es muy probable que caiga en proceso depresivo si no es tratado. Pero fíjate algo interesante, y qué bueno que hiciste la mención de la diferencia cultural, porque nosotros, por ejemplo, los venezolanos, tenemos una tendencia de lidiar con la crisis desde el humor. Nos reímos mucho de lo que nos pasa, si me atracaron, si me quedé sin dinero, si lo que sea. Y por ejemplo, y creo que en Argentina también sucede, pero en Chile hay una tendencia a lidiar con la crisis desde el dolor, desde la tristeza y desde el drama. De hecho, esto es un país que maneja un promedio de 1 millón de personas depresivas y más de 850.000 con ansiedad. Aquí el suicidio es muy recurrente y es un suicidio llevado con mucho drama. La persona se lanza en el metro a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, que hay mucho drama y mucho dolor para lidiar con el drama. Entonces, es bien delicada esa combinación, porque si no tengo los recursos y por cultura también se maneja la cosa desde allí, entonces se puede volver algo muy, muy explosivo. Yo recuerdo que en octubre del año pasado, cuando empezó la explosión social acá, a mí me dio influenza, me dejé influenciar perfectamente porque yo veía en 3D desde mi ventana todo, y el primer día me llené de noticias, vi todo y era estar en Venezuela para mí en ese momento. Y cuando salí al supermercado, que salí toda débil con mi drama allí, y voy saliendo al supermercado, cierran todo y veo las tanquetas pasando al frente. Para mí fue muy impactante esa escena porque dije, nada, voy con el carrito de la comida que había comprado
y estaba tan conectada con la crisis de Venezuela que dije, voy a pasar débil. Están pasando las tanquetas, la gente corriendo, gritando. Y en ese instante dije, ¿sabes qué? Tú vienes de Irak. Tú has visto cosas mucho más complejas que esta, así que dale. Y ese fue el único impulsor para irme y efectivamente no me sucedió nada. Pero ¿qué habría pasado si me hubiese quedado conectada con todo lo que me conecté en el primer día, como pasó con muchos venezolanos? Porque de verdad que hay que tener como, tráete a tierra, para que en una explosión así te dieras cuenta que no era lo mismo. Pero yo le agradezco mucho a mi país que tenemos esa tendencia de lidiar desde el humor, desde que tenemos un optimismo excesivo e irresponsable a veces porque estamos pasando por situaciones súper complejas, pero vamos a estar bien, tú vas a ver que para adelante, Venezuela va a salir de esto. La gente afuera no nos entiende, esta gente está literal en hambre y están diciendo que todo va a estar bien. Entonces, de alguna forma yo lo veo como algo bueno, agradable, pero si te pones a ver, a veces las culturas, incluso en los cambios de clima, también se puede exacerbar esto. En el caso de Chile sucede en la entrada de la primavera. Por ejemplo, los procesos depresivos se detonan en la primavera y yo me puse a investigar un poco sobre esto, porque fíjate lo que hablas tú, qué consecuencias puede traer una persona que viene en un invierno de pronto muy fuerte y ya empieza a entrar la primavera. ¿Por qué se produce esta detonación de los procesos de suicidio? O se pone mucho más compleja la cosa. Y investigando con varias psicólogas, pudimos ver algunas cosas, ellas me dieron una información muy valiosa y resulta que cuando entra la primavera el cuerpo vuelve a tener más energía y tienes más energía para hacer lo que no podías hacer antes. Entonces, para el que trae una tendencia de que quiero hacer cosas buenas, entra la primavera y me lleno de energía y voy. Pero para el que trae una tendencia diferente, imagina las cosas que pueden suceder. Entran en territorio desconocido y ya no saben cómo lidiar con eso. Exactamente. Adri, En ¿querías Argentina, Ajá. sí, que también sucede, bueno, en mi experiencia, ya tengo un año, casi 2 años acá y atendiendo pacientes argentinos. Y es totalmente como dice Ana, tiene que ver con su percepción de, pues, digamos, su manera de resolver los problemas, su manera de afrontar la crisis, su manera de afrontar los problemas. Pero también tiene que ver con la cultura de libertad que hay aquí. Acá la gente es muy libre en el sentido de hablar lo que quiera hablar, caminar por donde quiera caminar. Y cambiar eso, ese dolce far niente que creo que le viene de la influencia de la cultura italiana, cambiarlo por no hacer ese dolce far niente en la calle, en las plazas, en los cafés, sino tener que hacerlo en la intimidad de su hogar, donde necesariamente tienen que verse porque hay menos distracciones. Creo que ese es el punto que está detonando más procesos depresivos. El argentino, y creo que el latinoamericano en general, en promedio, tienen muchas conductas evasivas. Tendemos a evadir lo que nos sucede. Y cuando estamos en una situación como esta, donde nos quedan muy pocas alternativas, porque no tenemos las mismas distracciones que teníamos antes y es necesario empezar a mirarnos, entonces se encienden las alarmas. Por supuesto, asociado también a lo que está diciendo Ana, que es totalmente cierto. Está empezando el otoño acá, ya sabes que muchas veces el otoño en Argentina es inexistente. Es como que pasamos del verano al invierno de una vez y automáticamente aumentan los casos de depresión en invierno porque hay menos días de sol, que es una de las principales causas de la depresión aquí en Argentina, la cantidad de días de sol al año que hay y la deficiencia de vitamina D en la persona. Entonces es un convito así como perfecto al que se sumó el coronavirus y bueno, nos ha hecho a todos ponernos en perspectiva, empezar a mirar y empezar a echar mano de los recursos internos y si nos damos cuenta que no tenemos recursos internos, pues ir a por ellos, ir a aprenderlos, ir a buscarlos. Algo positivo que tienen estos países, tanto Chile como Argentina, es la cultura de ir al psicólogo, de ir al coach, de buscar ayuda, algo que nosotros no tenemos eso en Venezuela. Y es algo positivo porque hemos entrevistado a distintos psicólogos y coach en estas últimas entrevistas y nos han dicho que la cuarentena más
no han tenido descanso. La cuarentena ha sido para trabajar casi que 12 horas al día. Estuvimos entrevistando a uno hace poco y decía, mira, yo me levanto a las 8 de la mañana y desde las 8 de la mañana tengo pacientes. ¿Por qué? Porque necesitan hablar con alguien, necesitan desahogarse con alguien. Y una de las cosas que nos decía de la ansiedad justamente era que la falta de sueño, el trastorno al momento de dormir, era una de las primeras implicaciones. Además de estas que ya hemos dicho que son las más recurrentes, ¿puede haber algún otro síntoma, alguna otra enfermedad como la bulimia, irnos más hacia la falta de apetito, algo así? Se puede presentar dependiendo de la condición del paciente. Son procesos muy, no necesariamente el que esté presentando ansiedad tiene que presentar bulimia, pero por ejemplo las alteraciones en el sueño sí es muy, muy frecuente. De hecho, cuando estamos en proceso de ansiedad, el cerebro lo que entiende es que estamos en peligro. Okay. Y el cerebro no entiende, tú lo que estás estresado porque de pronto tienes que compartir más ahora con tu esposo en casa y te da miedo lo que pueda suceder. No, el cerebro lo que entiende, porque no es práctico para la naturaleza, que cuando estuviéramos en una situación muy peligrosa, el cerebro se pusiera a clasificar, pero ya va, ¿qué tipo de estrés estás sintiendo? Porque estos circuitos vienen incluso de la época primitiva, cuando el hombre estaba al frente del tigre que se lo iba a devorar. Entonces imagina que el tigre viniera hacia mí dispuesto a comerme y mi cerebro se pusiera a clasificar. Bueno, pero ya va, ¿este tigre será imaginado o será real? ¿Será que este estrés tuyo es porque tienes miedo a morir? No. El que se quedó pensando se extinguió. Entonces estos circuitos quedaron intactos, todavía están intactos en nuestro cerebro, y el cerebro lo que entiende es que estamos en peligro. Y si estamos en peligro, entonces no es práctico que te quedes dormido o no, sí, no es práctico que te quedes dormido porque el depredador en cualquier momento puede venir. Por eso inmediatamente se altera la calidad del sueño, por eso se agudizan los sentidos y para eso el sistema nervioso tiene que estar súper, súper potenciado al máximo en muchas ocasiones, que apenas me tocan y voy a reaccionar. Y por supuesto que esto va a generar procesos de frustración importantes porque si el cerebro no descansa, si el cerebro no se está oxigenando, pues si te pongo el electro, las ondas van a salir súper quebradas, entonces tus niveles de atención se alteran, hay problemas en la memoria, hay alteraciones en el sueño, hay irritabilidad porque se genera un proceso de frustración. Y si la persona, te repito, no sabe conducir esa frustración, entonces inmediatamente viene el proceso de agresión. A veces en el cerebro hay posibles relaciones o en el pensamiento y hay otras que son relaciones muy directas. Después de la frustración, si no es tratada, viene la agresión. Y la agresión puede ser conducida a otras personas o puede ser conducida a mí mismo. Entonces, si me agredo a mí, pueden haber alteraciones en la alimentación, pueden haber alteraciones en las cosas que me digo, puede haber alteraciones en aislarme, en somatizar, o se lo lanzo a las otras personas. Y si de paso no sé asumir, bueno, le voy a decir a la gente, bueno, pero ¿cómo no voy a estar así? ¿Cómo no voy a estar gritando si con este coronavirus, si con este encierro? Entonces hay gente que ni siquiera logra detectar que es su responsabilidad por no saber llevarlo, sino que se lo ha hecho algo de afuera. O tú sabes que Mercurio está retrógrado y yo soy Acuario, entonces eso ahí una cosa que no puedo hacer nada al respecto. Entonces fíjate que no necesariamente por ansiedad te va a dar algo, sino nuevamente que depende de esa combinación única en la persona, de elementos de personalidad, cuáles son las herramientas que tiene, cómo conduce esos procesos, se pueden detonar obviamente consecuencias. Una de las cosas que también me he preguntado muchísimo es cómo están los adictos al tabaco, los adictos al alcohol, los adictos a la cafeína y las distintos tipos de adicciones que se pueden, entre las más comunes y las más complicadas. Manejar esta ansiedad desde casa, porque ahora muchas personas no están cobrando lo que es, no están generando el dinero que generaban anteriormente. Entonces, creo que allí también viene otro foco de ansiedad bien grande. ¿Adri? Sí, bueno, es un poco más de lo que hemos venido hablando. En el caso de las personas adictas hay que saber que la adicción a cualquier sustancia o hasta emoción, porque a veces nos hacemos adictos a las emociones, a la química de las emociones, tiene que ver con una manera de compensar de todo nuestro sistema para llenar algo que nos falta. Entonces imagínate ahora cuando ya no solamente, si la persona que viene con un proceso de adicción ya estaba utilizando este mecanismo para llenar algo que estaba faltando, y ahora además de ese algo que estaba faltando, está faltando probablemente el trabajo, la economía se ve afectada,
hay familiares que están en peligro, entonces se pone muchas personas adictas están llegando a un límite importante en el que es necesario tener acompañamiento terapéutico. Eso por un lado. Sí. Luego está el otro extremo, que es para un adicto la sensación de estar en incertidumbre se apacigua con la sustancia o con la emoción. Entonces, la persona ha creado sus propios mecanismos de compensación y puede que algunos de ellos estén llevando esto de mucha mejor manera que nosotros, dentro de de su mismo proceso de adicción. Claro, de hecho iba a comentar algo sobre eso de la vulnerabilidad, porque fíjate que por no saber manejar la vulnerabilidad somos la sociedad más adicta, más obesa, más medicada. Y hay tres elementos bien importantes durante lo que es el proceso de la vulnerabilidad cuando no lo sabemos llevar. Uno, por ejemplo, es la vergüenza de verme quebrado, de verme afectado por no saber llevar una situación. De hecho, los especialistas tenemos que tener nuestro especialista que nos acompañe en los procesos, porque si no, por supuesto, se presenta el techo, no puedes seguir avanzando. Otro elemento, aparte de la vergüenza, es la escasez de pensar no soy lo suficientemente bueno, no estoy lo suficientemente preparado, no creo que pueda tener las herramientas suficientes para. Y el otro elemento es la comparación, que creo que en este momento con las redes sociales se está manejando mucho, porque en las redes, por supuesto siempre, nosotros en nuestra generación siempre ponemos fotos sonriendo, que estamos bien. Por lo menos los adolescentes sí se permiten poner incluso fotos o videos diciendo que están mal, pero por lo menos nosotros ponemos estas fotos y me empiezo a comparar. No lo estoy llevando como tal persona está más bien aprovechando y está haciendo ejercicios, el otro está haciendo pintura, el otro está haciendo, entonces yo no lo estoy haciendo tan bien como el otro. Y al someternos a esta dinámica de la vergüenza, de la escasez y la comparación, obviamente que el proceso de vulnerabilidad se hace mucho más complejo. De hecho, siempre estamos en vulnerabilidad, pero la rutina nos hacía creer que no. Como ahora la vulnerabilidad está en HD, la puedo ver allí, es innegable, entonces si no la sé manejar, evito sentirme vulnerable y lo que dice Adri, entonces simplemente desconecto este pensamiento, de pronto tomando o fumando o lo que sea, algo que me ayude a desconectar un rato, pero lo que no sabemos es que mientras más evitamos la vulnerabilidad para evitar el miedo, la vergüenza, la rabia, la desilusión, estamos evitando también el amor, porque la única forma de sentirnos amados y sentirnos parte de es en vulnerabilidad, es cuando pido la ayuda, es cuando me abro, es cuando me quiebro contigo un rato y tú de pronto me das la contención y generamos esa sensación de, coño, qué bueno tener estas personas. Hay pacientes que me dicen, pero es que estoy solo en este proceso. Le digo, tú no estás solo, porque tú estás en una llamada de hablar con amigos, tú estás en una llamada para que tu terapeuta te atienda, tú estás en una llamada para que tu familia te diga que están allí para ti. Eso no es estar solo. Pero cuando la persona se castiga con estos pensamientos y se asusta, porque nosotros sabemos muy bien cuáles son las cosas que nos dan más miedo, más rabia, más tristeza, y si juego con eso, entonces genera algo bien, bien perverso, y esto son como espirales. Si hoy pienso cosas que me asustan, mañana voy a pensar cosas que de pronto me van a colapsar mucho más desde el miedo y el pánico. Entonces se vuelve interesante esto porque necesito vías express. Por lo menos el cigarrillo tiene un éxito bien importante porque yo no fumo, pero estudio mucho y le pregunto a las personas que lo hacen. Pero fíjate que hay algo interesante. Cuando la persona tiene el contacto con el cigarrillo, se genera una descarga express de placer, dependiendo cómo lo fumen, si es rápido para activarse, si es despacio para apaciguar. Y esa descarga express de placer, bien, es lo inicial, pero después cuando el organismo está procesando la nicotina, en especial el hígado, por supuesto, esto es tóxico y el hígado tiene que disparar alarmas de alerta y se genera un proceso ansioso. Y cuando la persona se siente ansiosa, obviamente necesita un cigarrito para relajarse otra vez. Y así funcionan todas las adicciones básicamente, incluso las relaciones tóxicas, la persona que me lastima, entonces tengo un momento de placer y después me vuelve el momento de dolor y lo vuelvo a llamar para el momento de placer. Entonces el desconocimiento de cómo puedo sentirme mejor con esto. Por supuesto, si puedo hacerlo con la comida, con el cigarrillo, con el alcohol, bueno, es una forma express por desconocer cómo conducir estos procesos. Interesante. Ya para ir cerrando, ¿algunas recomendaciones o tips que pueden hacer estas personas que sufren de ansiedad, que lo pueden hacer desde su casa?
Mi principal recomendación siempre es buscar cualquier actividad que te conecte con el momento presente. En el momento presente, cuando tú puedes poner tu atención en lo que sí está sucediendo, los niveles de ansiedad automáticamente bajan. Ana Patricia nos puede explicar, porque ella lo puede ver en una maquinita, cómo funciona a nivel de las ondas del cerebro, pero principalmente es eso. Y luego entender que esto es un proceso, que si en este momento estás transitando un proceso ansioso, más allá de tener algún momento de ansiedad o de no saber cómo manejar miedo, que no es necesariamente un proceso ansioso. Si ya estás en un proceso ansioso, tienes que entender que tu sistema, de alguna manera, inconscientemente entrenaste a tu sistema nervioso para responder de esta manera ante las crisis, ante los desafíos. Entonces ahora hay que hacer el entrenamiento de vuelta, hacer un entrenamiento que te beneficie de otra manera. Y una de las principales y creo que más efectivas maneras de hacerlo es buscar una actividad que te permita conectar con el presente. Puede ser meditación, puede ser baile, puede ser lectura, puede ser pintura, puede ser cantar, lo que sea que permita que tu cerebro y todos tus sentidos puedan estar en el momento presente y sacar tu mente de esos pensamientos futuristas que encienden nuevamente este círculo vicioso del que hemos estado hablando todo este rato. Y por ejemplo, ahí en estos días escuché a Pilar Sordo que hablaba sobre, se sentó a hablar con una indígena en Guatemala, en Honduras, no recuerdo, y ella le explicaba que hacían muchas actividades con las manos y resulta que hay una relación interesante entre las falanges, entre los deditos y reducir el proceso ansioso. Entonces esto de conectarnos con el momento presente, es muy bueno lavar los platos, es muy bueno tejer, es muy bueno hacer actividades con las manitos para que esta estimulación también baje un poco ese proceso ansioso. Como está muy de moda lo práctico, la gente siempre pregunta lo práctico, hay un ejercicio que yo le propongo a las personas que lo pueden hacer con chasquidos en la mano. Cada vez que te encuentres pensando en pasado, cosas que ya no puedes transformar, o en supuestas proyecciones de futuro, que por lo general no sucede nada de eso, hagas aquí y ahora, y este aquí y ahora es que pongas exactamente toda la atención en lo que estás haciendo. Si estás comiendo, pon toda la atención en degustar la comida, si estás viendo una película, toda la atención en los personajes, y si te encuentras y te identificas con esta resequedad constante en la boca, te encuentras con estas características que hemos mencionado, algo muy sencillo que pueden hacer es obligarse a caminar más despacio, obligarse a hablar más despacio, porque si estás corriendo todo el tiempo, el cerebro sigue confirmando que estás en peligro, incluso te están persiguiendo. Entonces, es importante, por lo general cuando yo le propongo eso a los pacientes, suben las cejas y ponen cara de, no, pero yo no puedo hacer eso, porque por lo general el drama está muy metido acá, ¿no? Entonces, sí lo puedes hacer, es más, necesitas hablarle mucho a tu cerebro y decirle, en realidad, en este momento no está sucediendo nada, en este momento estoy segura, en este momento estoy bien, porque por lo general no sufrimos aquí y ahora. El sufrimiento es incompatible con el aquí y ahora. Porque cuando estás aquí y ahora te das cuenta que en este momento estás bien. Una cosa es que haya problemas por resolver, situaciones que atender, y otra cosa es peligro. Entonces, esto de traerte aquí y ahora, caminar despacio, poner toda la atención, evita toda esta estimulación de hacer varias cosas al mismo tiempo, porque para alguien con tendencia ansiosa eso es un lujo que no deberían darse, de que estoy lavando los platos y voy y pongo cosas en la lavadora y estoy atendiendo al niño y estoy haciendo la comida y estoy viendo la televisión. No, porque en este momento el sistema nervioso lo que necesita más bien es volver a calmarse. Y para eso tu cerebro necesita confirmar que estás bien. En realidad el cerebro es muy noble. Estas tendencias se producen porque pasé por un estrés sostenido en un periodo de tiempo o porque pasó algo muy traumático que generó una tendencia en el cerebro. Entonces ahora hay que enseñarle al cerebro que viene una tendencia distinta y para eso hay que demostrarle que estás bien. Entonces hablarte, cerebro, en realidad en este momento estoy bien, para que el sistema nervioso vuelva a relajar otra vez. Bueno, después de esta conversación me he dado cuenta que soy una persona súper ansiosa y que tengo que hablar mucho con mi cerebro. Excelente, muy bien. Reconocer. Hemos logrado algo bueno aquí. Muy bien, reconocer las cosas. Ya para cerrar, quería decir el ranking de las consultas online de los psicólogos, sobre todo acá en Argentina, en estos tiempos de cuarentena, que me pareció bien interesante. El primero de ellos, el primer tema que tratan justamente es la ansiedad, el segundo la angustia y el tercero el insomnio, que justamente todo lo que hemos hablado va relacionado, va de la mano. Y bueno, esperemos que este ranking baje en los próximos días y sea
para otras cosas las consultas a los psicólogos y a los coaches. Muchísimas gracias por este tiempo. Quiero que por favor nos digan sus redes sociales, dónde las podemos ubicar, páginas web, todo. Adri. Sí, me encuentran en Instagram y en Facebook como @queentrelaluz. Y bueno, allí en los próximos días voy a estar anunciando el lanzamiento de mi página web, que ya está casi lista. Y bueno, ahí van a poder mirar todos mis servicios y todas las maneras en las que nos vamos a poder encontrar para seguir trabajando. Bien. Y a mí me pueden encontrar igual en Instagram, en Facebook, @psicodeléxito. Los miércoles son miércoles de Neurotips. En un video muy breve trabajamos algunos elementos prácticos y bueno, esos elementos allí del cerebro y acompañarnos de una forma mucho más humana. No siguiendo el deber ser, sino lo que en realidad quieres ser y que te funcione más. @psicodeléxito. Psico del Éxito, allí lo tienen. Nosotros estamos como @desafío en acción, @Anne Lloris, @Héctor Luis GR. Muchísimas gracias por estar en este capítulo y nos escuchamos y nos vemos en el próximo.